surgió, además de la falta de consenso por ahí en un aspecto que es clave y que es donde bueno, que es lo que más separa en realidad a la sociedad, y es la lectura, ¿no? Histórica de los hechos. ¿Teoría de los dos demonios o no? Estamos hablando de víctimas de terrorismo de Estado con una medida reparatoria. ¿Va a ser espejo? ¿Debería ser espejo? ¿Le cabe ese adjetivo, ¿no? De espejar esa categoría de víctimas de terrorismo? En un caso de Estado, en otro caso de organizaciones guerrilleras. Eso por un lado. Por otro lado, pateando más el tablero todavía, hay quienes se oponen a cualquier compensación monetaria. Bien, y estabas en esa explicación, Alfredo, antes de ir a la pausa. Sí, que a mí no me cierra, sinceramente, no me cierra. ¿Por qué no? Porque yo reconozco de que gente que estuvo presa, por ejemplo, que tuvo que irse del país o que sea, que le reconozcan los años de la dictadura para jubilarse, como causal jubilatoria, etc. Pero vos no tomaste una política de lucha, de cambio de la sociedad, para posiblemente dentro de unos años cobrar una jubilación. Me parece que nadie lo hizo con esos criterios. Y no lo veo. Yo creo que no funciona por ese lado. No, pero eso correría, perdón, para las víctimas de terrorismo de Estado. Pero no es el caso del pobre comerciante que mataron, o secuestraron, que no tenía nada que ver con la historia. Lo hablamos en la pausa. De la acción guerrillera. Fernanda lo dijo, ¿no? Me lo dijiste en la pausa, capaz que es bueno que lo diga. Hoy las víctimas de violencia doméstica o violencia en general tienen acceso a pensiones, los hijos. Eso, pero la sociedad ya lo cubre como un todo generalizado. La ley de reparación de víctimas. Me parece que por ese lado puede venir la cosa. Pero esa cuestión... De algunos delitos violentos que ahora Pero me parece que esa cuestión de politizar el tema... Yo no creo, honestamente, que la gente haya dedicado su vida a la política para cobrar una jubilación. Claro, pero lo que te está diciendo Victoria es que hay gente justamente que creo que en este caso es lo que están reivindicando, que no dedicaban su vida a nada, sino que en todo caso... ¿No estaba en ese juego? No, o al contrario estaba defendiendo las instituciones, o sea, no estaba cumpliendo una función. Sí, pero necesariamente yo creo que el tema, 50 años después, empezar a dar pensión... bueno, pero eso es otra cosa. Me parece que... Claro que no, a mí me rechina, y no por los intereses mezquinos de aquel que dice no me toquen el bolsillo, no es eso, no es por un tema de que a mí no me toquen la billetera. Yo creo que es filosófico el tema, ¿tá? No va por el lado de que... Bueno, pero ante la realidad, pero a ver, si tú miras la realidad hoy... Para mí es un perfecto, tema... pero hay un grupo de personas que lo están recibiendo. Pero yo creo que no está bien. Bueno, pero lo están recibiendo. ¿Qué tiene de malo que reclamen del otro lado? No es un interés mezquino. Es un interés mezquino. ¿Sabés lo que sucede? Que yo no quería politizarlo, pero lo tenés que terminar politizando. Tu fuerza política, ¿La más grande del país estás hablando? No, tu fuerza política, que ahora es oposición, ha estado acostumbrada a continuamente brindar pensiones y ayuda de todo tipo y color a diferentes personas que quizás algunas lo merecen y otras no tanto. No es un interés mezquino, es un interés objetivo, porque el Estado somos todos, no una fuerza política. Pero venimos acostumbrados a 15 años de dar. Por suerte, no terminamos como terminó Argentina, que la mitad de la población está subsidiada. Eso es lo que yo no estoy de acuerdo. No estoy hablando de eso, porque eso te digo que no es un tema mezquino. Es un tema de reconocimiento, sí, de que pasaron cosas en este país que hay que reconocerlas, sí. Hasta ahí. Sí, pero para muchas personas el reconocimiento, si queda en un papelito, no te va a ayudar a vivir. No estamos hablando seguramente... ¿Qué estás buscando? Lo que pasa es que acá sigo haciendo tu ejercicio, puse todo en la misma bolsa. ¿Pero qué estás Porque buscando? vos estás mezclando el asistencialismo a personas en situación de contexto vulnerable económicamente. Si hay un hecho que sucedió hace 40 años, ¿a mí me puede interesar que me den una pensión de 15.000 pesos? A mí lo que me interesa es que en realidad reconozcan que eso sucedió, porque ahí vos tenés paz en el alma, no que te den 15.000 pesos por mes. O es un tema de dinero. Bueno, capaz que lo precisás. No, es que claro que pero eso es otro tema. ¿A qué te lleva? ¿A que te reconozcan y te pasen el alma? Me permiten, tengo al senador en línea vía telefónica en este momento, justamente al propio Guillermo Domenech. Senador, ¿me escucha bien? ¿Cómo le va? Sí, le escucho, muy bien. Un poco triste de que ha perdido Brasil, pero bueno. Bueno, sí, aparte increíble. ¿Pero eso qué significa? ¿Que quedó Y yo afuera? creo que perdió Sudamérica y
y perdió el fútbol, pero bueno, a los que nos gusta el fútbol lo sentimos doblemente. Sí, sí, increíble. Bueno, bueno, estamos en otra cosa. Sí, sí, exacto. Entonces, obviamente ustedes son muy conscientes de la polémica que se instala, porque además van a tener que enfrentarla incluso en la discusión después con los demás senadores, ¿no?, de todos los partidos. Claro. ¿Realmente ustedes creen que debería ser una medida de espejo? Es decir, que estarían en el mismo, que tendrían el mismo posicionamiento en tanto víctimas del terrorismo, las víctimas de la guerrilla, que las víctimas de los terrorismo de Estado? Bueno, mire, o no quieren, quieren ir tan lejos. En realidad nuestra iniciativa no va por ese lado, simplemente va por el lado de establecer un poco de justicia en una situación que durante más de 50 años ha sido prácticamente soslayada, ¿no? Y esa es un poco la intención, o sea, yo creo que le debemos algún homenaje a esas personas que fueron víctimas inocentes de un momento de insanía, que yo creo que hasta los propios responsables de sus muertes lo lamentan, porque fue absolutamente innecesario ese estallido de violencia que agitó tan duramente la vida del Uruguay. Seguramente la mayor parte de la audiencia, que debe ser joven, o por lo menos no debe haber vivido esos años, no tenga una dimensión clara del Uruguay en que vivíamos y en el que de pronto estalló una ola de violencia inusitada que arrasó vidas, y bueno, y aquellos polvos trajeron otros lodos. Nosotros es muy difícil medir el dolor, la angustia, la humillación que se puede haber sentido por unas víctimas, estas víctimas de estos grupos ideológicos, y por las víctimas de los excesos y delitos cometidos durante la dictadura. Nosotros no estamos en eso porque hacemos con un ánimo conciliatorio. Yo en el día de ayer le decía a los senadores del Frente Amplio que yo esperaba que esta minuta, porque no es un proyecto. No, lo aclaramos al principio, sí. Sí, es una minuta, no sabemos cuál va a ser el contenido del proyecto. Nosotros elevamos un proyecto en su momento, pero bueno, puede ser que el Poder Ejecutivo atienda los lineamientos de ese proyecto o lo de varios otros que en el pasado se han elaborado, ¿no? Entonces, yo creo que sería muy bueno que todo el sistema político apoyara una reivindicación como esta, en la que yo francamente le tengo que decir que porque escuché un poquito la polémica que se estaba manteniendo ahí en el estudio. Es cierto que hay una reparación económica, yo pretendería para algunas personas una reparación económica, porque esos hechos de hace 50 años siguen de alguna forma marcando la vida de algunas personas que han tenido una vida difícil, de penuria económica, de angustia, etcétera. Pero yo le soy franco, yo he conversado mucho con dos personas que para mí son emblemáticas en este tema, que son Diego Burgueño y el señor Sergio Molaguero. Ellos no pretenden una reparación económica, lo que pretenden es una reivindicación moral. Yo diría que ese es el tema, justamente. Esos hechos, o sea, las víctimas tienen todas distintas aspiraciones, ¿no? Nosotros lo que pretendemos a través en esa reivindicación moral, que también es absolutamente entendible, ¿no? Es que la historia los recuerde como víctimas que fueron. El tema es que a la hora de reescribir esa historia están los matices, ¿no? Y algunos entienden que no es de orden plantear que todos fueron víctimas de terrorismo en general, porque eso apelaría a la teoría de los dos demonios. Volvemos a la misma, digamos, rosca sensible de siempre, ¿no? Claro. Sí, pero yo no pretendo igualar situaciones. Lo que sí me parece que la historia se basa en la narración de hechos. Los hechos dicen fríamente que aquí hubo mucha violencia antes del golpe de Estado, y por eso
una declaración de estado de guerra interno el 14 de abril de 1972. Y bueno, por eso, ya está en la historia eso. Sí, pero se lo ha soslayado, se lo ha soslayado. Y quiero decirle que yo no sería absolutamente justo si no le dijera a los senadores de la oposición que reconozco que algunos actos de recordación ha habido, ¿no? Sí. El puerto de La Paloma se sigue llamando Ernesto Moto, bueno, en su momento se colocó una placa por los 4 soldados caídos en la Avenida Libacú, pero bueno, hay muchos otros hechos que se ignoran. Bueno, recientemente se colocó una placa donde fue asesinado Pascasio Báez, pero hay otras víctimas, por ejemplo lo de Sergio Molaguero. Es terrible lo que sucedió con él, una persona absolutamente inocente, su única culpa era la de ser hijo de un industrial. Diego Burgueño, su padre lo fue a anotar y murió y se vio privado de tener un padre por un hecho lamentable, ¿no? Que yo creo que todos, incluso los responsables de esos hechos, hoy se lamentan haber protagonizado ¿Y por qué entiende usted, bueno, ojalá así sea, ¿no? ¿Y por qué entiende usted que, de convertirse en ley, esta pensión reparatoria cumpliría con ese fin? ¿Pasaría realmente a poner o a darle la visibilidad histórica que entienden merecen las víctimas de la guerrilla? Es que no pretendemos exclusivamente eso. En realidad, fundamentalmente lo que pretendemos... Pero es lo que acaba de decir, también eso, ¿no? No, pero no, capaz que me expresé mal. O le cambio las palabras. Lo que quieren es que la historia recuerde que existieron. Exacto. Y bueno, es lo que le pregunté. Y eso ¿Va a ser una garantía, una ley de pensión económica? No, pero no es exclusivamente eso, ¿no? ¿Qué más? A ver. No, lo que se pretende, bueno, también que haya sitios de la memoria donde se recuerden la muerte de estas personas o por lo menos los delitos de los que fueron objeto, los hechos violentos que marcaron la vida de estas personas, porque además marcaron la vida incluso de los que no teníamos ninguna participación en esas conductas, ¿no? Porque fue realmente terrible para todo el Uruguay vivir esos años que eran años de plomo. Ni que hablar, pero se precisa una ley para que se haga un monumento, para que se haga un memorial. Yo creo que si no se ha hecho, bueno, la ley puede ayudar a que se reencauce una conducta de reconocimiento de lo grave que fue eso y que, bueno, tenemos que abstenernos a que se vuelvan. Pienso que va a contribuir a que nos abstengamos o las futuras generaciones se abstengan de seguir ese camino de violencia que se siguió en aquel momento. Esa es la intención. Bien, hay un problema, senador. De agredir, de menoscabar la posición de nadie, sino por el contrario, de buscar hacer justicia con gente. Ni perjudicar a los que ya están recibiendo pensión como víctimas de terrorismo de Estado. No, por cierto que no. Consulta. La minuta no hace ninguna referencia a esas reparaciones. Senador, hay un problema por lo que plantea, por ejemplo, la senadora Kichichán, ¿no? Sí. Cuando dice que, bueno, habría que especificar a qué grupos ideológicos victimarios se refieren, porque ahí también entran y empezó a nombrar grupos de derecha, ¿no? De extrema derecha. Sí. Entonces ahí, ¿usted se imagina gente de derecha pagando pensiones a, no sé, ¿no? O sea, porque acá uno lee y no lo lee escrito, pero lo lee entre líneas, MLN. Mire, bueno, hubo PR33, puede leer también entre líneas, o quizás alguna otra organización que yo ignoro y que existió. La JUP. Bueno, puede ser cualquier organización. También puedes leer. Entonces digo, por eso, ¿qué vamos a leer? Bueno, precisamente yo adrede, cuando redacté la minuta, evité mencionar a cualquier tipo de organización, aun cuando sabemos bien que quizás la mayor cantidad de hechos fueron protagonizados por el MLN o el OPR-33, y lo hice a propósito, porque no pretendo reavivar las pasiones de la década del 60, sino simplemente tener un acto de justicia con las víctimas. Esa fue la intención. Y yo la verdad que espero que en el plenario del Senado el Frente Amplio rectifique la posición y acompañe la minuta.
porque luego se podrá disentir con el proyecto que envíe el Poder Ejecutivo o no, pero el hecho de reivindicar a las víctimas de esos acontecimientos de la década del 60 y 70, me parece que es una cosa que está en el ánimo incluso de muchos frente amplistas. Bueno, de algunos seguramente, pero de otros vio que es como una afrenta, ¿no? No creo. Usted sabe que yo no creo, no es el espíritu de meterle el dedo en el ojo, como dije yo ayer en la comisión, a nadie, sino de hacer justicia con personas que han sido olvidadas. Incluso yo le diría que es terrible ver la situación en que han quedado algunas familias que se vieron privados de sus padres, ¿no? Así que ese es el espíritu, y yo espero que en el plenario el día martes contar con los votos del Frente Amplio. No he perdido la esperanza, porque fue con ese ánimo que redacté la minuta, de que no resultara lesiva para nadie. ¿Tendría carácter retroactivo? ¿Sería de carácter hereditario también, como es para el caso de los Tucumanos? Le diría que no corresponde que sean las pensiones hereditarias, y nosotros, más que en el tema económico, queremos hacer hincapié en lo moral y social, ¿no? Sí. Ese es el verdadero objetivo que pretendemos lograr a través de esta minuta, y veremos cómo viene el proyecto del Poder Ejecutivo, ¿no? Pasa que es consciente usted, senador, que en realidad la fuerza, por ejemplo, de los 20 de mayo, esas marchas multitudinarias, el eslogan, memoria y justicia, es una fuerza que se ha ido generando de manera muy espontánea, pero también como consecuencia del propio transcurrir de la historia. Es decir, claro, siguen habiendo desaparecidos, sigue faltando información, la injusticia sigue viva, o la impunidad sigue viva. Sí, yo le digo que no es la historia paralela que han vivido las víctimas, también terrible, de la guerrilla, de los guerrilleros. Entonces, cuando usted plantea, y se entiende perfectamente, tal vez el sentimiento de, hey, nosotros también, me pongo en el lugar de Burgueño, por ejemplo, ¿no? Somos parte de la historia, queremos que se nos reconozca en este esquema, ¿no? Claro, lo que pasa que por una cuestión también de números, y ante el concepto de impunidad todavía vigente para el otro lado, es muy difícil que la historia termine equiparando lo que no es equiparable. No, bueno, primero que no se pretende equiparar a nadie ni igualar situaciones, sino simplemente recordar esa parte, a las víctimas de esa parte de la historia. No, sí, eso se entiende. El tema es cómo lograrlo, ¿no? El tema también le digo que en la década del 60 las marchas por esas víctimas que después fueron olvidadas por la mala imagen del gobierno dictatorial que vivió el país, también fueron realmente muchedumbres impresionantes las que acompañaron los cuerpos de esas personas cuando fueron sepultados, ¿no? O sea, la historia tiene idas y vueltas, y bueno, en esas idas y vueltas me parece que recordar a estas personas y honrarlas no está de más. Además, yo le diría, porque lo estoy estudiando, no es solo los partidos de la coalición los que están en esa posición, sino que me consta que hay mucha gente del Frente Amplio que acompaña esta actitud nuestra, ¿no? Si uno le quitara todo lo ideológico y lo político partidario, nadie podría estar en desacuerdo con incluso aunque no te guste que te toquen el bolsillo, Pablo, nadie podría estar en desacuerdo en la justicia del planteo, ¿no? Si le sacamos todo lo otro. Nosotros hemos tratado de llevar el tema más que a lo político, a lo humano. Sí, por eso, ¿no? desde la perspectiva está claro. Y a la verdad histórica, ¿no? De que también hubo otras víctimas, y me parece que las futuras generaciones que hoy están tan alejados las actuales generaciones, mejor dicho, y las futuras que están tan alejadas de los hechos, bueno, tienen que recordarlos también, porque es una experiencia, una mala experiencia que hemos vivido y que Dios quiera que no repitamos, ¿no? Senador Domenech, muchísimas gracias por su tiempo. No, el agradecido soy yo de que me hayan brindado este espacio para
para aclarar un poco el espíritu con el que se lleva adelante esta iniciativa. Muy bien. Muchísimas gracias. No, por favor. Panelistas, un toquecito antes de la Sí, pausa. Sí. Tiene un error el senador. ¿Cuál? Lo que hay en La Paloma no es el puerto, es la colonia de vacaciones de la Armada que tiene el nombre de Ernesto Moto, que era un miembro del Escuadrón de la Muerte, que fue ajusticiado el 14 de abril de 1972. El Escuadrón de la Muerte, que algunos negaron en que existía, que entre otras cosas mató a Ibero Gutiérrez, Abel Ayala y Héctor Castañino. O sea, eso es una afrenta. Es como cuando quisieron poner la placa de Castiglioni. Sí. En inteligencia es lo mismo. Eso lo hizo la dictadura y eso es una afrenta que la Armada debería exigir que se saque ese nombre por la característica de esa persona. Eso no lo podía dejar pasar, que me perdone. Sí, cuando uno escucha a Domenech y lo despoja del resto de los planteos de Cabildo Abierto, yo creo que, como tú decías, nadie puede discrepar. Y me parece muy bien que Domenech ponga el foco en lo humano. Creo que debería redoblar la apuesta, porque justamente me parece que una pensión a las víctimas del terrorismo de Estado no repara lo que sigue existiendo, que es la desaparición de casi 200 ciudadanos. Hay madres que están buscando, que se están muriendo sin saber qué pasó con sus hijos. Así que creo que Cabildo Abierto tiene muchísimo para hacer. Tiene línea directa con muchos militares retirados que saben, que manejan información. Así que me encanta que Domenech ponga el foco en lo humano. Ahí todavía hay muchísimo por hacer. Y también me rechina un poco escucharlo hablar de justicia cuando es el mismo partido político que está promoviendo la restauración de la ley de caducidad. Pero en lo que dijo hoy, suscribo 100%. Es muy difícil, prácticamente imposible, chapó al que lo logre, poder debatir sobre esto despojado de ideología, política partidaria. Digo, lo humano acá, sin todo el resto, es muy difícil de analizar. Sí, pero... hacemos una pausa y venimos y de este lado a la vuelta.